Bueno, pues sean todos y todas bienvenidos. Estamos iniciando. Esta sería la clase número 4, pero continuamos con la lección número 3, que tiene que ver con el propósito definido en un sermón. Y para eso, pues bueno, voy a tener el propósito de presentarles un pequeño resumen, una síntesis, y después pasamos al tema que nos ocupa. Lo presento. De hecho, se los envié ya, ustedes lo deben de tener. Ojalá ya después con calma ustedes lo estarán checando, pero voy a dar la explicación. Miren, yo creo ya lo pueden visualizar. Como al centro de este mapa radial está la predicación bíblica. Sí tengo que aclarar qué es la predicación bíblica, porque pues puede haber otros tipos de predicación, hablando de los discursos, de las pláticas, o a veces cuando se tiene frente a un auditorio, pero en este caso estamos hablando de la predicación bíblica. Y si decimos predicación bíblica, estamos hablando de cómo está fundamentada o debe de estar fundamentada en la palabra de Dios. Estamos viendo la introducción a la homilética, este libro que les mandé. En su momento ya vimos la lección número 1, que es la introducción a la homilética. Aquí ustedes recordarán, vimos algunos puntos que tienen que ver con enseñar a preparar precisamente los sermones, los bosquejos. Esa es digamos, esta pequeña introducción. Decimos que también la homilética es un arte. Bueno, antes, enseñar a preparar, ¿para qué? Para presentar correctamente la palabra, el mensaje bíblico, decíamos, como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, siendo esto el mensaje bíblico que presentamos, decimos que también es un arte, porque aquí se involucra precisamente quien comparte el instrumento, en este caso la personalidad escogida, como ser, en este caso ustedes, yo, y los que hemos compartido en su momento. También decimos que la homilética lleva reglas y principios, aunque decimos, un arte, y el arte tiene que ver más bien con esta subjetividad, pero ya dijimos, esta recae sobre todo en la persona que presenta, que es utilizada como instrumento en las manos de Dios. Pues también hay reglas y principios, pero esto también va a partir, acuérdense, del curso anterior que fue hermenéutica. El antecedente precisamente es la hermenéutica de estas reglas y principios. ¿Por qué quisimos primero dar hermenéutica? Bueno, a veces primero se da como que la introducción a la homilética y después se ve hermenéutica, pero en este caso es importante primero ver la correcta interpretación del texto, la exégesis, para hacer un correcto estudio de lo que es el texto bíblico. Hermana Dulce, buenas noches. Gracias por sus saludos. Bueno, reglas y principios. Entonces, la hermenéutica es este antecedente. Ahora, en cuanto también decimos, y de aquí parte, estas reglas y principios deben de ir relacionadas con el texto. Por supuesto, el texto bíblico. Y aquí hablamos del papel, que es el número 2 que está aquí. Bueno, en cuanto al papel del texto, que ya también vimos, acuérdense que lo dividimos en dos clases, perdón, la lección 2. Tenemos varias áreas a considerar. Hay razones, hay consejos y hay métodos. Las razones las podemos considerar en estas cinco apartados. Cuando hacemos la selección para seleccionar un texto, la razón es que necesitamos, pues precisamente para tener una predicación bíblica, pues basarnos en el texto bíblico. Ahí está mi hermana Aurorita. Entonces, la razón sobre todo es porque nos da autoridad. Ninguno de los profetas de Israel, verdaderos profetas de Dios que estuvieron en Israel y que predicaron, ninguno dijo de sí mismo que iba a dar un mensaje. Siempre decían, y vino a mí palabra de Jehová. Y dijo Dios, ve y di a este pueblo.
Siempre se habla de parte de los profetas, los que predicaban, hoy podemos decir los predicadores, los que predicaban con autoridad, siempre decían que no era de parte de ellos, sino que venía de lo alto. El mensaje no era de ellos, sino era de Dios, aunque a veces también no querían obedecerlo, ¿verdad? Ahí está Jonás, el profeta Jonás, pero finalmente tenían que obedecer. Entonces, las razones para ver la importancia de lo que es el texto bíblico, bueno, número uno, nos da autoridad. Dos, delimita o acota. En el caso de, ustedes saben que la Biblia es vasta y de un pasaje, de un incluso versículo podemos sacar, decíamos, muchas temáticas, incluso aplicaciones. El contenido, la exégesis, vamos a decir que va a ser una, pero cada día también se van incrementando y eso tiene que ver con el uso de herramientas para la investigación, en este caso del texto bíblico. Bueno, estaremos hablando de diccionarios, comentarios, libros de geografía, de arqueología, en fin. Por eso digo que a veces se va incrementando, porque a veces pensamos que un texto ya agotó todo su tema y no, a veces hace falta todavía más. Pero las razones es que nos ayuda a delimitar o acotar el panorama o lo que vamos a presentar delante de la congregación. Y les decía, un texto puede ser muy vasto. Entonces, una razón para tener de importancia el texto es que nos delimita. También promueve el conocimiento y el amor a la palabra de Dios. Ahí dice el Salmo 119:97, que nuestro deleite está en la palabra de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley, ¿verdad? Entonces, y todo el Salmo 119 es un himno, una oda a lo que es la palabra de Dios. También otra razón importante es que el papel del texto capta la atención del oyente. Y eso no también lo debemos utilizar como solamente una plataforma de despegue o un trampolín de que de ahí saltamos y a ver, cáchenos. No, de ahí partimos, desarrollamos y llegamos o volvemos al punto, normalmente en la conclusión. También da la confianza al predicador de que estamos predicando no les decía, no nuestra palabra, sino la palabra del Señor. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios o poder de Dios. En griego, dunamis, dinamita. Bueno, esas son 5 razones. En cuanto a los consejos, ¿qué se recomienda para el papel del texto? Destaque. Número 1, que es no solamente al principio, sino es al principio, durante y al final, la oración. La oración es este vínculo, es esta comunicación para pedir la dirección de Dios. Ahorita que entremos al punto número 3, que tiene que ver con el propósito definido, cómo buscamos este propósito, normalmente nos dice el autor, busca tu propósito, cuando ya lo tengas, ahora sí, pide la dirección de Dios, pero también se puede pedir antes. A lo mejor yo estaría pensando en que antes de tener un propósito definido, primero pidiéramos la dirección de Dios. Pero bueno, vamos a ponerlo así como dice el autor. Primero escoger el propósito y después buscar en oración la dirección de Dios. Ok. También, como otro consejo hay que usar toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Decía mi hermano David, si predicamos del Antiguo Testamento, lo tenemos que comprobar en el Nuevo. Y si predicamos del Nuevo, lo tenemos que ejemplificar con el Antiguo. No es que sea una ley, pero es lo recomendable. A veces nos sentimos seguros en cierto libro, con ciertos libros, y decimos, ay, este me gusta porque le entiendo más. Pero así como hacemos uso de toda la Biblia, vamos a ver en el punto 4 que también hay que seleccionar textos fáciles como difíciles. Y les decía, seleccionar el texto. Y aquí también tendría que aclarar, la selección del texto tendría que ver con una idea completa. A veces no necesariamente es un versículo, a veces puede ser mitad del versículo anterior, del versículo anterior, y mitad o 2 o 3 versículos del siguiente pasaje o el contexto alrededor. Entonces,
vamos a ver que a veces es necesario seleccionar el texto, pero más que un texto o un versículo es una idea completa. Luego también, en número 4, decíamos buscar a predicar, preparar sermones, tanto de pasajes fáciles como pasajes difíciles. Cuando decimos difíciles, no crean que es otra cosa más que esto, que demandan más tiempo de preparación, más tiempo de estudio, más tiempo de investigación. En realidad esa es la diferencia. Los fáciles a veces, digamos, es sencillo entenderlos. Identificamos los principios, identificamos la exégesis, bueno, la conocemos y luego identificamos la aplicación. Pero hay pasajes que no tan fácil, sobre todo los doctrinales, ¿no? Cuando ustedes tienen que hablar de doctrina, hay que hacer un uso no solamente de la exégesis, sino también de la historia, de la cultura, de la lingüística, en fin. También, como consejo, se nos dice, hay que hacer uso de textos familiares o comunes. En este caso serían los pasajes ya conocidos. San Juan 3:16, Salmo 23, Isaías 53, en fin. Son pasajes que decimos, ay, hasta esos los aprendí de memoria cuando era niño, o nos llegaron en las escuelas dominicales a aprendernos de memoria esos pasajes. Bueno, se puede también hacer uso de esos pasajes, claro que sí. Y en cuanto a los métodos, que también va muy ligado a la hermenéutica, hay varios recursos que se nos sugieren, pueden ser más, aquí es de la A a la H. Se nos dice que hay que hacer uso correcto del contexto, lo que está antes, lo que está después, pero también lo que tiene que ver con todo un libro a veces. El contexto es lo que envuelve al pasaje. No solamente son versículos antes, versículos después, sino a veces incluso tiene que ver con todo el libro. No vamos a presentar todo lo que investiguemos en la predicación, más bien es como que los apoyos que tenemos nosotros, los fundamentos, y de algunos de ellos vamos a tomar para presentar a la congregación. También es importante el estudio a fondo de la cuestión histórica, el fondo histórico. Y eso también es muy importante para saber en qué tiempo, en qué lugar, en qué momento el pasaje, la idea completa que vamos a tratar para presentar a la congregación, para compartir, qué fondo tenía, qué había ahí. No es solamente, como hacemos, tomarlo todo literal, o más que literal, es pietistamente, al pie de la letra. No, hay cosas que hay que tomar literal, sí, pero hay que entender en qué momento se ha dicho. No podemos decir, por ejemplo, del pasaje después de que Adán y Eva salieron del huerto de Edén, que los expulsaron, después que el siervo de Dios Noé también, el diluvio, y me parece después de los patriarcas que les dijo Dios, henchid y multiplicad la tierra y sojuzgadla, ¿no? O sea, si lo hacemos literal dirían, no, pues todavía falta, ¿no? Como diría, ¿quién es Chava Flores? Faltan niños para poblar este lugar, ¿verdad? Pero no. Entonces, el estudio del fondo histórico, hay que destacar las palabras importantes, pero como también dijimos, no solamente es la cuestión desde el español, también tiene que ver con el significado, la semiótica, dirían algunos, qué significa tal o cual palabra, pero sobre todo en el idioma original en que se escribió y también en qué momento se utilizó, porque no necesariamente una palabra, ustedes saben que las palabras evolucionan, el lenguaje evoluciona. Entonces, una palabra que para nosotros puede resultar perfectamente entendible para nuestro tiempo y nos la remite Reina Valera o la nueva versión internacional o nueva traducción viviente al español, y decimos, pues esta palabra yo la entiendo bien. Sí, pero ¿qué decía no solamente la versión 1909, sino qué decía en su sentido original? Y ya también hay estas traducciones, digamos, casi literales de hebreo, de griego. Hermano Fer ha utilizado mucho en las predicaciones este tipo dice, en el hebreo bíblico así, dice esto, ¿no? Digamos lo literal. Entonces, las palabras importantes por su significado, haciendo uso de diccionarios, y vaya que hay diccionarios teológicos, exegéticos, culturales, en fin, hay un buen número ya de recursos. También es importante usar método para determinar el lenguaje.
por lo menos dos, el literal y figurado. Lo literal es cuando decimos, la Biblia dice lo que dice, ¿no? Si hay un verbo, un sustantivo, un adjetivo, pues eso es, haciendo el análisis gramatical, no le tenemos que inventar. Pero cuando también entra la cuestión del lenguaje figurado, que se utilizan retóricas, giros del lenguaje, como decimos en poesía, pues entonces hay que ver qué es una metonimia, qué es una metáfora, qué es una hipérbole, en fin, un sinécdoque. ¿En qué momento se utilizó? El Señor Jesús lo utilizaba en las parábolas, el apóstol Pablo también, claro, pero no hay que confundir el lenguaje figurado con el lenguaje literal, por eso se requiere también hacer un estudio de análisis gramatical. Los métodos es en esto también hacer uso de pasajes paralelos, como en su momento nos comentó mi hermano Adrián Verano, hablando de los 3 libros sinópticos del Evangelio, San Mateo, San Marcos y San Lucas, incluso San Juan, pero sobre todo los 3 primeros, habrá pasajes paralelos que me van a hablar de la vida y obra del Señor Jesucristo. Unos lo complementan, otros como que dan ciertos detalles, otros parecen idénticos, pero cambian. Hay luego pequeñas, ya sea, ¿cómo se dice? Aclaraciones, mayor información, ¿no? Entonces, los pasajes paralelos también nos ayudan en eso. No solamente en el Nuevo, también hay en el Antiguo Testamento. Conocer usos y costumbres, y eso también ya es necesario e importante. Mi hermano Mauricio, parte de esto, pues está la geografía bíblica, nos hacía ver la importancia, y claro que sí tiene importancia la geografía bíblica. Conocer usos y costumbres de los pueblos de las tierras bíblicas, claro, y no solamente del pueblo de Israel, a veces se tiene que conocer de otros pueblos. Ya hay vestigios, ya hay estudios también de todo eso, ya hay libros especializados de eso. Claro, la mayoría, hermanos, si ustedes se dan cuenta, los tenemos en inglés o en alemán, pero sobre todo en inglés. En español, como casi no nos interesa ese tipo de literatura histórica, de estudios más profundos, pues decimos, nos conformamos con un comentario bíblico, pero no, ya los hay. Bueno, también necesitamos, para aplicar un buen método, interpretar en armonía con toda la enseñanza de la Biblia. O sea, debemos encontrar, bueno, la Biblia no se contradice, nunca se ha contradicho. Cuando a veces encontramos una disparidad en los pasajes, ya sea pasajes paralelos o aquellos pasajes llamados difíciles, tenemos que entender, les decía, que necesitamos hacer un estudio más diligente, con mayor tiempo, teniendo cuidado. Y todo esto interpretando en armonía con toda la enseñanza de la Biblia. Sí, es cierto que a veces decimos, Dios miente o se arrepiente, dice la Biblia que no, que lo es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero acá en Jonás dice que se arrepintió del mal. ¿Cómo compaginamos eso? Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que investigar e interpretar en armonía. No podemos decir, acá el Señor es un Dios fuerte, celoso en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo no, es un Dios muy compasivo, son dioses diferentes, podemos decirlo así. Aplicar también principios básicos, decíamos diferente a los valores humanos, tanto del pasado, están en el pasado al presente. Y hay que entender por eso el uso de conocer los usos y costumbres de las tierras bíblicas. También nutrirse de otros aportes, los que ya han hecho estudios, los teólogos, los estudiosos, los literatos, los estudiantes de la Biblia. A él les decía mucho material. Bueno, esa es la recomendación a grandes rasgos. Esto es una síntesis. Ahora, para entrar a lo que tenemos en nuestra lección número 3 con el propósito definido. El propósito definido, hermanos, ustedes ahorita seguramente tendrán preguntas, si las tienen, pues las harán al final. Corresponde en esto. ¿Por qué debemos de tener un propósito definido? Bueno, pues las razones son estas. Inciso A, ayuda en la preparación. Cuando se tiene un propósito definido en este tipo de, vamos a decir, homilética tradicional que en su tiempo ha funcionado y sigue funcionando, no vamos a decir que no, sigue funcionando, pero cuando hacemos un propósito definido, incluso a veces antes de tener el texto,
podemos tener un texto y a partir del texto hacemos un propósito definido, pero a veces identificamos, vamos a ver a continuación, las necesidades. Entonces, de acuerdo a las necesidades, proyectamos un propósito. El propósito me ayuda para llegar a un fin, a una meta. Por eso dice inciso A, ayuda en la preparación, en este caso, del sermón, del mensaje bíblico. Nos sirve de guía. Bueno, en la ayuda en la preparación, claro, del mensaje. Cuando decimos que nos sirve de guía, bueno, sí, para buscarlo también en la oración. Decía el autor, a veces dice, bueno, tenga primero el propósito definido y después le pide a Dios para que le guíe cómo debe de abordarlo, ¿no? Y luego, también la razón del propósito definido es que produce mejores resultados. Claro, no es lo mismo cuando yo no sé a dónde quiero llegar y de qué quiero hablar. A veces puedo abordar un pasaje bíblico, un texto, y sí, lo expliqué todo, pero al final los demás, ¿y qué me quiso decir con eso? ¿No? ¿Cuál era si uno le pregunta, ¿cuál era el propósito de su sermón? Pues quién sabe, pero nos llevó en un recorrido por toda la Biblia, ¿no? Entonces, otra razón es que satisface precisamente las necesidades. ¿Cuáles necesidades? Pues de los oyentes. Y precisamente de aquí parte cómo hacemos esta elección de propósitos de acuerdo a las necesidades. Y esas necesidades tienen que ver con dos puntos, decíamos, los que requieren salvación, los no salvos, y la iglesia, las necesidades para la edificación de la iglesia. En cuanto a la salvación, no hay mayor tema que este. Jesucristo murió, resucitó, vive y quiere ser, ser tu salvador, tu sanador. Ese es el mayor mensaje, digamos, muy a grandes rasgos. En cuanto a la edificación de la iglesia, una vez que somos salvos, ¿qué es lo que se requiere? Bueno, necesitamos a la congregación hablarles de temas de consagración. Propósito definido de consagración, así lo vamos a poner en un sermón. La consagración nos hablaría o centraría sobre todo de la madurez espiritual. Ajá, y eso nos remonta a la mayordomía. La mayordomía tiene que ver que nosotros somos administradores de ciertos recursos, los recursos como el tiempo, los recursos como la economía, el dinero, porque también somos administradores, los recursos de servicio, cómo servimos a Dios, no solamente en la iglesia, sino también en nuestros trabajos. El trabajo también es un servicio a Dios. A veces luego se separa, dicen, esto es secular y esto es espiritual. No, somos íntegros, no estamos divididos. Dios no vino nada más por el espíritu y el cuerpo que se queme y que no sirve para nada. No, esa es una visión dualista y platónica, ¿no? Entonces, hay propósitos definidos en el mensaje bíblico, decíamos, que responden a las necesidades. De ahí viene la edificación de la iglesia y tenemos el propósito definido de consagración para obtener madurez espiritual y hablar de la mayordomía, los deberes de cada cristiano. Aquí tiene que ver no solamente con los nuevos conversos, tiene que ver con toda la congregación. Luego a veces dicen los hermanos, por favor, hermano, no le hable al nuevo hermano de lo que es el diezmo, no le hable lo que son las primicias, no lo vaya a espantar, y luego ya no venga. Algunos nos han dicho así, en la iglesia, no, 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 dice, a mi familiar que lo acabo de traer, no le hable nada de eso, se vaya a espantar y ya no regrese. No, hay que hablar de todo, bueno. También el propósito definido que tiene que ver con la edificación de la iglesia, tendríamos que hablar de la ética cristiana, o sea, de la santidad. Claro que en la Biblia se habla de la santidad y nos pide Dios que seamos nosotros santos. Sed santos porque yo soy santo. Sin santidad, como dice también un canto, sin santidad nadie verá al Señor. También lo dice la palabra de Dios. Hay otro de las necesidades en cuanto a la edificación de la iglesia y es el sermón de dar aliento o consolación. El autor lo maneja de manera diferente, pero tiene que ver cuando se viven estas situaciones adversas, sobre todo lo que conocemos como pérdidas, enfermedad. Dentro de las pérdidas, hay pérdidas, hermanos, de familiares, de personas cercanas a nosotros, nuestros seres queridos. Hay pérdidas de trabajo. El trabajo también es una pérdida a veces, cuando ya sea que
nos liquiden, que haya recortes, no sé. Eso es también una pérdida. Es como si hubiéramos perdido algo. Claro que perdemos algo. La enfermedad, hermanos, la pérdida de la salud, pues claro, creo que es, hermanos, ahorita en este punto de dar aliento y consolación, creo que son los sermones que en su momento, cuando estuvo lo de la pandemia, más necesitamos. El dar aliento, consolación. No es que también ahí hay que tener mucho cuidado porque escuchaba sermones en los cuales casi les decía la congregación, no se preocupen, ustedes quédense. Decía mi hermana Stephanie, nos predicó de estar quietos. Y sí, que bueno, hay que estar quietos. Pero había otros predicadores que decían, usted hermano, no haga nada, Dios lo va a salvar. Es hora de recluirse. Sí, pero también hay que hacer otras cosas. Bueno, les explicaré. Entonces, el propósito definido de un sermón de acuerdo a las necesidades para edificación de la iglesia también tiene que ver con sermones predicados en ocasiones especiales. Decimos ocasiones especiales o momentos especiales como lo que viene para abril, lo que es Semana Mayor. Ya hemos repartido algunos temas. Para Navidad, lo que pasamos para Día de Pentecostés, aunque realmente nosotros no, tal cual no celebramos Pentecostés, ¿verdad? Y otros, como tiene que ver con Santa Cena, bautismo, bodas o presentación más que de los niños, de los padres. Estos serían entonces los propósitos definidos en cuanto a, decimos, el abordaje de un pasaje bíblico, de un texto. Las razones, las necesidades. Muy bien. Ya hablé mucho, fue muy rápido, pero ya les envié esta información, hermanos. Bienvenidos todos, hermana Aurorita, qué bueno que está ahí. Saludos a la distancia, qué bueno verla. De mis hermanos, de mis hermanas que pudieron revisar y ver, alguna pregunta de lo que presenté aquí fue a grandes rasgos, una síntesis. Estamos hablando hoy, sobre todo, del propósito definido. ¿Todo bien, hermanos? No creo que no haya preguntas. Hermana Stephanie. Y después mi hermano Enrique. Pastor, solo, bueno, una pregunta. Si en algún momento de la predicación no se toca alguno de estos puntos, no se rompe con lo establecido, o sea, porque tal vez, no sé, no se puede tomar el contexto histórico o alguno de los puntos no se rompe con la finalidad que es la predicación. Sí, un favor, hermana Stephanie. Como tiene los Sí. audífonos, ¿podría acercarse el micrófono más? Es que escucho ruido de fondo. Ya me dijo dónde está, entonces se entiende. Perdón. No es culpa de usted, es el ambiente ahí, ¿se entiende? Lo que pasa es que no Sí. escuché muy bien la pregunta. Ok, ¿ahí sí me escucha? Sí, ahí la escucho. Ok. Si uno no cumple alguno de esos puntos, no se pierde el propósito de la predicación. Ejemplo, si no hablamos del contexto tal vez histórico o tal vez, no sé, no hablamos de una necesidad en general o tal vez específica, pero no se abarca todos estos puntos, no se rompe con el propósito. Ok, bueno, por fines de estudio, hermana, lo voy a silenciar Sí. Ajá. Por fines de estudio, lo que nos recomienda este autor es que primero busquemos el propósito, incluso antes de buscar el texto. No sé si lo identificaron eso. Es una sugerencia. Y miren, al ser una sugerencia no quiere decir que sea así, ¿cómo se dice? Una orden. Pero contestando a lo que me dice, si de mi investigación, o sea, yo no abordo el contexto cultural, el contexto histórico en mi predicación, ¿eso afecta a lo del propósito? No, siempre y cuando, por ejemplo, si mi propósito es hablar, no se voy a ahorita pensar en un propósito, y fíjense, ahorita vamos a entrar a cómo debemos de elaborar los enunciados para precisamente hacer un propósito definido, porque finalmente lo tenemos que plasmar en palabras, ¿no? Entonces, de momento ahorita esto. Voy a decirlo así. Fíjense, tipo de sermón, dar aliento. O sea, va enfocado a las necesidades de la iglesia, los que ya conocen. Entonces, tipo de sermón, dar aliento. Voy a buscar, estoy pensando en Isaías 33:3. Creo que es ese, ¿no? O Jeremías. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ya tengo
De propósito general, tengo dar aliento. Dar aliento significa voy a dar palabras de consolación, palabras de ánimo, palabras de que la iglesia, ¿no? O sea, no va a ser una exhortación de conviértanse pecadores, no estoy hablando de evangelismo. Y ahí entonces puedo empezar a enumerar mi propósito definido. Y ya tengo que ir contestando eso. ¿Cómo elaboro mi propósito definido? Tengo que hacerlo de manera, se recomienda, que sea máximo dos o tres enunciados en verbos en infinitivo o uno solo. A veces, ay, son tres propósitos. Bueno, es que luego a veces queremos abarcar todo, ¿no? Pero también hay que tener cuidado. Por ejemplo, mi propósito con este pasaje, Isaías o Jeremías, no me recuerdo la cita, perdón. Ya sé que ese es mi pasaje. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, propósito definido, dar aliento. Empiezo a enumerar ¿cómo se dice? Mi frase. No la frase, se llama propiamente el propósito. Entonces digo, sermón para el domingo tal, y quiero invitar a la congregación, número uno, invitar, infinitivo, a la congregación, se entiende que son los cristianos, invitar a la congregación para que se afiance en el conocimiento y el amor de Dios. Sin embargo, ahí ya di dos cosas, conocimiento y amor de Dios. A lo mejor yo no solamente tengo que enfocarme más, decir, invitar a la congregación a que se afiance en el amor de Dios. Ya no conocimiento, porque ya le estoy agregando otro elemento. Ok. Si yo, para explicar ese texto de Jeremías 33:3, necesito recurrir al contexto histórico, sí lo voy a abordar. Y a lo mejor investigué, hermana Stephanie, fueron 5, 6, 7 hojas, pero no todo eso ni lo voy a leer ni lo voy a explicar. Yo primero lo tengo que comprender. Es como, hermanos todos, hermana Aurorita, cuando leemos un libro y cuando quiero interesar a alguien que también lo lea. Yo puedo tener una mente fotográfica. Es más, bueno, yo no digo, pero algunos sí. Pueden decir, es que la primera frase me gustó, me encantó, ¿no? Pero yo para invitar a esa persona que conozca más, solamente le voy a dar una síntesis. Me gustó por esto, porque habla de esto, pero no le estoy descubriendo. Es como cuando también platicamos una película. Oye, ¿viste esta película? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Y luego es, no me la platiques toda, pues si no, ya no la voy a ver, ¿no? Entonces, cuando yo abordo la cuestión histórica, pueden ser 7 o 8 páginas de información. Yo lo tengo que leer y tengo que buscar la manera de sintetizarlo primero para mí, que yo lo pueda entender. Una vez que yo lo he entendido, y si yo considero que eso, por ejemplo, dice fortalecerse en el amor del Señor, fortalecerse en el conocimiento del amor del Señor. Si eso me es útil para la predicación, entonces yo lo pongo, pero resumido, sintetizado. No sé si me explique. Miren, ¿cómo empezamos regularmente los sermones en la iglesia? Ahora vamos a hablar en la iglesia local. Regularmente damos un antecedente, un contexto. Podemos decir los datos del autor, dónde estaban, en qué lugar. Y eso es bueno, aunque también lo podríamos preparar, y como ya dijimos, en una hoja y enviárselo a los hermanos para que ellos los estudien también por su cuenta. Claro, no con eso quiere decir que ya lo van a estudiar, a veces no lo estudian. Pero ahí están los antecedentes, ahí están las notas al pie de página por si se quiere investigar más. Yo recomendaría, bueno, eso tiene que ver también con el desarrollo, la experiencia que adquirimos cuando estamos predicando, hermana Stephanie. A veces, esa es la sugerencia, a veces va a ser necesario entonces que hagamos uso de lo histórico al principio, otras veces no tanto. Sin embargo, sí lo vamos a investigar. Pero a lo mejor incluso no lo compartimos ahí, no sé si me expliquen, no lo compartimos, no lo decimos, sino porque normalmente lo primero que yo presento es la introducción, y en la introducción tengo que captar la atención del oyente, de los oyentes, de todos. Entonces, si yo empiezo con datos técnicos, a veces los hermanos ya saben, incluso como ya nos conocen, sí, el hermano ya va a aparecer esto, ¿no? Va a hacer aquello.
Perdón, es que es un mar se me vienen a la mente varias cosas. Miren, también pedagógicamente hablando, cuando presentamos, por ejemplo, una diapositiva, eso es para todos, ¿eh? No sé si está por ahí mi hermano Mauricio, creo que sí. Yo les dije que en la predicación tenemos que pensar en las necesidades de los oyentes. ¿Por qué a veces presentamos nuestras diapositivas, pero las hacemos pensando en nosotros? Y, y yo, por ejemplo, unas cosas que les recomiendo técnicamente, ni siquiera tiene que ver con la cuestión de preparación de sermón, pero es lo técnico. Hagan la letra más grande. Máximo en cada diapositiva de 6 a 7 renglones. Si es, por ejemplo, un pasaje de la Biblia, divídenlo en 3, 4 diapositivas. ¿Cuál es el problema? Tenemos tiempo. ¿Por qué? Sí, yo a veces tengo una pantalla, tengo una televisión grande, pero los demás no. Muchos tienen un teléfono celular muy pequeño o luego cuando lo quieren volver a ver ay, ¿qué dice ahí? Entonces, de hecho, pedagógicamente les decía, se recomienda que cuando yo preparo una diapositiva, la letra, máximo 7 renglones, lo que vaya a poner, ya sea títulos o... También se recomienda que sea una síntesis, no que sea completo la copia de algo. No se me explique. Bueno, esa es como una acotación. Otra vez regresando entonces a la pregunta de mi hermana Stephanie, a lo mejor no le estoy contestando del todo. Entonces, necesariamente se requiere aplicar lo del estudio, la cuestión histórica o cultural para yo mencionarlo en el sermón. Si es necesario y se requiere para fundamentar, sí. Si no, no hay problema, pero sí lo tenemos que investigar. ¿Por qué? Porque a veces no todo se nos queda grabado, hermanos. Ahorita que estoy viendo envía alguna información de Semana Mayor, hay muchas cosas que yo ya lo había manejado y lo vuelvo a ver y digo, ay, esto no me acuerdo cómo estaba. Y lo tengo que checar otra vez porque, no crean, no, tenemos que hacer ese ejercicio de poder recuperar varias cosas. Cuando es una congregación general como la de nosotros, tenemos que pensar entonces en los oyentes. ¿Qué tipo sobre todo de oyentes tenemos? A veces tenemos más adultos que niños, ¿no? Bueno, no sé si hasta aquí he contestado algo o a ver, oriénteme. Bueno, yo entiendo que vamos a abarcar cada uno de los puntos nosotros cuando preparamos el sermón, pero tal vez en medio de la predicación no los hagamos de referencia. Tal vez sí, tal vez no, va a depender pues sí, del momento, de la necesidad y también de la preparación que nosotros hagamos. Eso es lo que entendí. Y le voy a sugerir, bueno, otra vez silenciamos. Un café, por favor. Bueno, no, y también le voy a sugerir algo, hermana Stephanie. Mire, a mí me ha llegado a pasar, tengo mis apuntes aquí en la computadora, en la pantalla, pues creo que son 25, 23 pulgadas, eso lo considero que es grande, pero luego se va la luz, o luego que tengo fallas exactamente cuando, entonces, por ejemplo, se recomienda que imprima, o sea, que lo tenga en físico, ¿no? Porque luego a veces, ay, ¿dónde quedó esta diapositiva? Ya no sé qué pasa. Otra vez vamos a las cuestiones técnicas. Y también hacer uso, cuando tenemos eso, las posibilidades, bueno, a algunos se les facilita, ya saben cómo ubicarse. Yo me pierdo en una hoja, entonces hago anotaciones. Ojo aquí o subrayo en cierto color para que yo no me pierda. Pero eso ya lo vamos a ver ya cuando tengamos un sermón elaborado, ¿no? Hermano Enrique, por favor. Gracias, hermano. Por lo regular las lecciones son muy claras, pero no me quedó muy claro en la parte donde dice que al estudiar doctrina o al predicar doctrina más bien, hacerlo de manera positiva. Ok. Sí, mire, yo puedo, por ejemplo, hablar, y se dio mucho con la teología de la prosperidad o la cuestión de la guerra espiritual. No sé si ha escuchado de eso, la teología de la prosperidad y la guerra espiritual. ¿Se acuerda cuando decíamos, bueno, hay un texto en la Biblia que dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes en los lugares celestes, ¿no? Y entonces, hablar o predicar negativamente, porque si hay positivo, pues hay un negativo. Entonces se hablaba más del diablo, más de la posesión demoníaca, que de la palabra de Dios. Vamos a liberar, vamos a expulsar, vamos a exorcizar.
Dios quiere que estos demonios salgan, que no sé qué. Y entonces se predicaba más del diablo que de Dios. Cuando tenemos una enseñanza doctrinal, tenemos que destacar las bondades de lo que Dios es. Claro, a veces, bueno, hablando de todo el consejo divino, en un texto, ahora hablamos de los atributos de Dios, me estoy refiriendo ahora de los atributos de Dios, porque podemos decir, ¿hay atributos de Dios buenos y malos? No, pero hay atributos de Dios que si hablamos del amor de Dios, también tendremos que hablar de la justicia de Dios. Ahí sí no es positivo y negativo, ahí son los atributos o perfecciones de Dios. Es negativo una predicación o una enseñanza cuando destacamos lo negativo, por ejemplo, así como los testimonios que decían los hermanos, ¿no? Yo le doy gracias a Dios porque antes golpeaba a mi esposa, llegaba borracho, gloria a Dios. No tiene que hablar de nada de eso, le debe dar vergüenza. No doy gracias a Dios porque a él le corresponde la gloria, el honor, el imperio. No sé si me expliqué, hermano Enrique. Sí, hermano, gracias, me quedó muy claro, gracias. ¿Todo bien? Bueno, vamos a una parte que viene pronto, que es Semana Mayor. Ya son, vamos a decir, temas o temáticas ya dadas en cierta manera. Y vamos a decir que son sermones, la necesidad de dar, edificación a la congregación. A ver, bueno, ¿no está el hermano Fer? Sí. Por ahí está, pero no sé si esté de su trabajo. A mi hermano Fer le tocó el tema, empiezo desde el domingo, que es Domingo de Ramos o Domingo de Entrada Triunfal. Y hay citas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, como va a ser el inicio de Semana Mayor, hermano Fer, bienvenido. ¿Cuál podría ser, todos vamos a, un propósito definido, por ejemplo, iniciando Semana Mayor? Pueden ser varias perspectivas, ¿cómo lo abordamos? Puede ser esta confrontación de que antes de lo que viene Semana Mayor en el mundo, ¿qué se da antes en otras ciudades? En todo el mundo, por cierto. Antes de Semana Mayor, ¿qué se da en el mundo? Incluso se celebra. El carnaval. Así es, los carnavales. ¿Saben lo que es un carnaval y cuántos días se celebra? Regularmente son 40. Si hay, sí, lo de la cuaresma, ¿no? 40 para preparación para la Semana Mayor, pues antes de la cuaresma vienen los carnavales, porque le decían que se llamaban las fiestas para la carne. Y sí, pues son fiestas para la carne. O sea, hay que, como quien dice, antes de que pase eso, ya vienen los días de recogimiento. Ahora sí hay que estar tranquilos, dicen católicos. Entonces, antes. Entonces, mi hermano Fer va a hablar de la llamada entrada triunfal. Allí se necesitará lo histórico, sí, porque a lo mejor se inicia desde ahí. ¿Cómo lo maneja qué? Zacarías, ¿no? Si no me recuerdo. Isaías 53, bueno, aunque ya es más para viernes. Entonces, ahí mi hermano Fer tiene un abanico de posibilidades para aplicar el propósito definido de acuerdo a las necesidades. Lo puede hacer dar aliento, lo puede hacer como una cuestión de, ¿cómo le llaman esto? De ética, la ética cristiana, o hablar de la mayordomía cristiana, o sea, como lo quiera manejar. Es el inicio, es el preámbulo, ¿sí? No sé si ahorita me dicen si tienen alguna sugerencia en cuanto al propósito. El lunes, si no me recuerdo, es lunes de autoridad, que le corresponde a quién, a mi hermana Stephanie. Lunes de autoridad, ajá. O dicen algunos, la autoridad de Jesucristo puesta a prueba, pero en realidad no estuvo nunca a prueba. Martes, sí es martes, de controversia. Dice la hermana ahorita, por eso me escogió a mí, porque yo soy muy controvertible, ¿verdad? No me quedo callada. No, ni siquiera lo pensé, pero ya cuando me envió el mensaje, dice, con razón. No, ahorita me dice cuál sería un propósito, nada más para irlo pensando, ni siquiera así. Miércoles de retiro, se le conoce como el día que Jesús descansó, reposó. Pero ¿sí estuvo en retiro? ¿Sí descansó? Bueno, se le corresponde a mi hermano Mauricio. No sé si ha abordado una parte. Luego viene jueves de intimidad. Esto del aposento alto, la institución de la cena del Señor. Está la Pascua. Y fíjense, por ejemplo, yo me acuerdo que el hermano fue el hermano David en su momento cuando les ha tocado predicar el jueves de Semana Mayor. El antecedente es la Pascua. Hablar de el Peshaj,
hablar de estas hierbas amargas, de cómo se comía el cordero pascual y lo que representaba. Entonces eso es historia, hermana Stephanie, y es muy importante. Jueves, ¿no? Luego el viernes, acá se ha manejado más como el mensaje desde la cruz, no de las 7 palabras, sino el mensaje desde la cruz. Y ahí, hermano Fer, entra muy ad hoc este libro que dice, John Piper, donde ¿por qué murió Cristo? Las razones por las que murió Cristo da, no sé, más de 100, ¿no? Más de 100 razones. Después lo voy a compartir. Bueno, cada uno de esta semana y que de estos días, aunque hay una línea, podemos decir una línea de pensamiento, por eso tenemos que estar atentos a lo que el predicador del domingo, del lunes, martes, miércoles, cómo lo va desarrollando. Yo lo que he procurado, ustedes a lo mejor no se han dado cuenta, trato de ver una armonía en cuanto a las presentaciones. Yo no sugiero a los predicadores que deben de predicar. Eso sí es como se libre cátedra, también lo que nos quieran compartir. Pero sí a veces, por ejemplo, Semana Mayor ya lleva una línea de por sí, así como es la semana de pasión y muerte de Cristo. El tema central es la muerte expiatoria del Señor Jesucristo, para culminar con el siguiente domingo con la resurrección del Maestro. Y regularmente ese culto, bueno, de resurrección, siempre se predica, da el mensaje a una hermana, una mujer. Y eso también es muy importante porque luego a veces, sí habrá los pastores que también lo den, pero regularmente son las hermanas que dan. Entonces, en esas semanas especiales sí hay una línea que dirige, digamos, toda la semana. A veces decimos el Espíritu de Dios nos guía, ¿no? El Espíritu de Dios nos orienta. Bueno, sí, porque es la palabra de Dios. Pero si hay posibilidades de poder tener un propósito definido, lo escuchamos y lo seguimos pues lo tenemos que aplicar. Tendría que ser lo mismo si estuviéramos aplicando para el día viernes las llamadas 7 palabras, que regularmente son ciertos mini sermones, ¿no? Pero luego a veces los sermones no tienen relación unos con otros, como que incluso a veces hasta se pelean bueno, me ha tocado ver así a predicadores que lo que dice uno lo contradice el otro, porque parece que no hay una unidad, o quieren abordar muchas más cosas, pero uno tendría que ponerse de acuerdo. Lo que quiero decir entonces es que necesitamos preparar nuestros propósitos definidos inmediatamente para Semana Mayor. Voy a enviarles la síntesis, el bosquejo de los pasajes a considerar en esa semana. Ya envié algunos, se los envié de manera individual, o sea, no les envié toda la semana, pero ahora les voy a enviar todos los pasajes. Si tienen oportunidad de verificarlos, yo sé que son muchos, pero les puedo ayudar. Y también de ahí entonces, en su momento, empezar a pensar en su propósito. ¿Qué propósito? La pregunta sería, ¿qué me propongo en esta predicación en la cual me toca participar? ¿Cuál va a ser mi propósito? Aquí sí les sugeriría que hicieran esto, sean un propósito definido. Y es práctico y les va a ayudar. Algunos ya tendrán cierta información, cierto contenido. Bueno, el contenido es para empaparse, para conocer, y solamente después van a seleccionar lo que van a destacar de eso. ¿Cuánto aproximadamente de tiempo se lleva? Bueno, el domingo está entre 40 a 1 hora. O sea, de hecho no hay límite, pero me refiero que así es el tiempo que normalmente tomamos. 40 minutos a 1 hora. Y entre semana son 25, 30, 40 minutos máximo, pero creo que la mayoría se toma 25. Pero si son 40, pues no nos enojamos, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? A ver, creo que he dicho mucho y no sé si me he explicado. Los hermanos que no han participado. Hermano Verano, ¿está por ahí? Sí, hermano, Dios les bendiga. Pues me ha parecido muy claro, hermano, todo lo que ha expuesto. Ya después de claro lo que ha expuesto, ya no escuché nada. Creo que ya hasta se salió el hermano. Bueno, no lo escucho, hermano. Hacer diferente, ¿no? O sea, que se puede primero orar y después ya tener el objetivo definido. Entonces, sí me ha parecido muy claro, hermano. Muchas gracias. Hermanos,
si yo preguntara, por ejemplo, entonces, ¿cómo iniciamos para hacer nuestro propósito definido? Independientemente que sea el sermón que sea, el texto que sea. ¿Qué necesitamos primero pensar? Hermano Enrique. Dice el escrito que debemos de pensar en las necesidades de los oyentes, la necesidad espiritual de cada congregación, a la congregación a la que nos vamos a dirigir, hermano. Perfecto, ya lo pensamos. Ahora lo que a mí me gustaría que entienden que es importante traducirlo en palabras y que esas palabras cuando hacemos el enunciado sea en verbo. Miren, hay diferentes categorías. Cuando se quiere hacer, por ejemplo, un propósito para un curso, para sí, un curso, un módulo de alguna currícula, regularmente un propósito, les decía, tiene máximo de 1 a 2 verbos, 3 son demasiados, y les decía en infinitivo. Y luego vienen las características que a veces tienen que ver con lo que se puede manipular, lo que se puede hacer. Es como si yo dijera, si estoy en un curso, no sé, de cerrajería, eh, enseñar el manejo del taladro, no sé, es enseñar el manejo del taladro. Esa es una cuestión práctica. Si ustedes me dicen, bueno, mi propósito es ¿cómo se llama? De consagración, pero consagración utilizando la oración. Entonces, ¿cómo elaboro un enunciado que considere la oración y que anime a la congregación a orar? Selecciono un texto y a lo mejor al final mi propósito es hacer una oración o pedirle a algún hermano o alguna hermana que haga una oración de lo que presenté en mi mensaje. No sé, estoy pensando muy, muy rápido ahorita. Lo que quiero decir es que el propósito ustedes lo tienen que enunciar o definir muy claramente. Y ese enunciado se le llama, hay por ahí un libro que se conoce como la taxonomía de Bloom, B-L-O-O-M, Bloom. Está bastante amplio. Tiene que ver con la cuestión de hacer cursos, pero tendríamos que ubicar los diferentes tipos de verbos que tienen que ver con la palabra para hacer, invitar, u otros que tienen que ver con una cuestión de pensamiento, que son abstractos, que no los manejamos así a primera mano. A lo mejor haría falta enfocarnos más en esto, porque hermanos, cuando ya estemos frente, les decía, a la selección del texto, ya tengamos el material, ahora, ¿cómo hago mi propósito definido? Me van a preguntar eso. Oiga, hermano, ¿y aquí cómo hago mi propósito definido? Y yo preguntaré, bueno, más o menos, ¿qué es lo que tiene pensado hacer? Es que mi propósito es invitar a la congregación a leer más la palabra de Dios. Y fíjense que ahí ya, eso sería un propósito de las lecturas, hermana Aurorita, invitar a la congregación que lea más. Bueno, nada más que falta todavía, yo diría, ese es un propósito muy general. Falta más enfocarlo, aplicarlo. ¿Le estoy complicando, hermanos? ¿Está difícil? Más bien los quiero hacer pensar. Esto es un recurso. Esto es una herramienta, podemos decirlo así. Pero igual como las herramientas, depende de la persona cómo lo podamos utilizar. A lo mejor no para todos se les facilita así, a lo mejor otros son muy, ¿cómo se dice? Muy prácticos, que también con la experiencia desarrollamos ya cosas o técnicas y decimos, no necesitamos un propósito definido. Pero para los noveles sí se necesita hacer todo esto, este seguimiento, este proceso. Por ahí perdón, voy a conseguir un poco estos enunciados en infinitivo y para que vean también la diferencia, porque creo que no quedó muy claro. Y para que también ustedes puedan, pues, elegir. Hay todo un proceso, un andamiaje, una estructura que hay que seguir. Y pues algunas de esos, les decía, no hacemos mucha diferencia en la utilización de estos verbos o de estos enunciados. Bueno,
Si no hay alguna otra pregunta, hermanos, o comentario. Mis hermanos que no han podido participar, que veo. ¿No, hermanos? Ok. Bueno, les envío esta semana, si no es que mañana mismo, lo de Semana Mayor. Investigo esto de los propósitos o los verbos en infinitivo que se utilizan para hacer un propósito, porque creo que eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Y pues, gracias, hermana Dulce, dice todo muy claro. Y pues estudiar la parte número 4, que mañana también, sí, mañana se las envío. Bueno, hermanos, hermanas, me ha dado un gusto estar con ustedes. Creo que a mí me dejó pensando más cosas que a ustedes. Y también, bueno, perfeccionarme más. Nos vemos este próximo domingo, hermanos, con la ayuda del Señor. Bueno, descansen. Muchas gracias, hermano. Que Dios les bendiga a todos. Qué bueno que ya está mejor mi hermana Aurora. Bendiciones.